Acá está. Acá. Dice la pregunta, si solo con la población y el caudal de diseño, si solo con, los datos de población y dotación de consumo es posible determinar el caudal de diseño. Entonces tenemos la población, que en este caso en la presentación, ¿cierto? Son los 1.114 habitantes, y la dotación de consumo son los 150 litros habitantes día. El 0,8, que es el factor de recuperación, se puede estimar, que es 0,8, 0,9, eso lo vimos. Con eso obtienen el caudal medio diario de agua servida. Con la población obtienen el coeficiente de Harmon, y el caudal medio diario de agua servida por el coeficiente de Harmon les da el caudal máximo horario de agua servida. El aporte de las agualluvias puede ser considerado como un 10% del caudal máximo horario. Por lo tanto, el caudal máximo horario, ¿cierto?, más el caudal del aporte de agua lluvia, obtienen el caudal máximo de diseño. Y eso tienen que proyectarlo 20 años. Y la población la pueden estimar como un aumento en el crecimiento de la población anualmente con una tasa de crecimiento del 2%, que también es estimativa. Y con eso pueden determinar la población al año 20, y ahí pueden determinar el caudal máximo al año 20, que va a ser finalmente el caudal de diseño. Por lo tanto, es posible determinar el caudal de diseño solamente con la población y la dotación de consumo. Es posible. Habría que suponer los otros datos, ¿no? Por eso era verdadera. Ya, a ver, respecto a lo que se viene, ¿cierto? Estamos nosotros aquí en la semana 21, posterior al receso, y vamos a tener la primera clase de la materia de diseño y construcción de embalses. Tenemos un taller 2 que está fechado para el 23 de noviembre. ¿Ya? Igual vamos a tener solamente 4 clases antes del 23 de noviembre. Por lo tanto, es bastante probable que desfasemos toda una clase, tanto el taller 2 como la prueba 2, ¿ya? En vista de que el viernes 30 no hicimos la primera clase de diseño de embalse y construcción de embalse, porque hicimos la prueba 1 ahí. Entonces, me gustaría desplazar todo una clase. Sería entonces el taller 2 para el viernes 27 y la prueba 2 para el lunes 7, que lo tenemos libre inicialmente. O bien, podríamos dejarlo solamente estas 4 clases y ver cómo vamos avanzando al lunes 23 y vemos si estamos en posición de poder hacer el taller. Lo que yo propongo es que comencemos con las clases, hagamos la clase de este lunes, la clase de este viernes, y decidamos la próxima semana finalmente cuándo vamos a dejar las fechas, ¿cierto?, de evaluaciones, ¿ya? En un inicio creo que lo mejor sería modificarlas, pero avancemos por lo menos esta semana para ver cómo vamos, porque igual me interesa tratar de dejarles esa clase libre. Si no es posible, la vamos a tener que utilizar nomás, ¿ya? Porque igual son poquitas 6 clases para este módulo. Pero veamos cómo avanzamos. Además del taller 2 y la prueba 2, tenemos el viernes 11, inician las presentaciones de los trabajos grupales, que ya tengo listo el trabajo y se los dejé en la carpeta Dropbox, ¿ya? Está ahí como trabajo de investigación. Este trabajo de investigación considera 2 partes. Una, que es un informe del tema que les va a tocar, y otra parte que es la presentación del mismo tema, ¿ya? Respecto al trabajo, la idea es hacer un trabajo de investigación respecto a los 2 módulos de la asignatura. Aquí es al módulo 2, pero finalmente por la cantidad de grupos que tengo que considerar, va a ser con respecto a los 2 módulos, ¿ya? La investigación se va a hacer en grupos de 4 alumnos, son aproximadamente 51 alumnos, así que no puede haber nadie que me diga, profe, somos 3. O sea, tienen que armar grupos de lo menos 4 alumnos, y un grupo, debe ser, si son 51 alumnos, 11. Claro, debiese haber uno de 3, ¿ya? Solamente hay posibilidad de un grupo de 3 alumnos.
Será entrega de un informe detallado en formato PDF, el cual deberá ser subido a la carpeta Dropbox a más tardar el jueves 10 de diciembre a las 11:59, o sea, un día antes de la primera presentación. ¿Ya? Jueves 10 de diciembre tienen que enviar como fecha última el informe antes de las 12 de la noche de ese día. Este trabajo tiene como ponderación un 25% de la nota final de la asignatura, donde un 15% corresponde al informe y un 10%, me faltó ahí, un 10% a la presentación. O sea, el informe es un 15%, la presentación de esos días van a ser un 10%. Por lo tanto, tiene casi la misma relevancia del informe. Se va a realizar una investigación en los temas que aparece aquí, que tengo 14 temas, pero solamente vamos a utilizar 13. ¿Ya? Yo voy a asignar los temas. Lo que necesito de ustedes es que me envíen los grupos. Sebastián, ¿me podría ayudar con eso, ya que usted me ha ayudado siempre a coordinar los grupos, por favor? Sí, profe, yo le ayudo. Ya, grupos, como bien dice ahí, que le envíen eso, grupos de 4 alumnos, ¿ya? Ojalá me lo tengan lo antes posible para asignarle el tema y que empiecen a trabajar desde ya, ¿ya? Como les digo, yo les voy a entregar qué tema van a revisar, y si quieren ver cuáles son todos los temas disponibles, están en el PDF del trabajo, que está en la carpeta Dropbox. Técnicamente, se va a evaluar dentro de cada tema el análisis global del tema o resumen ejecutivo que se llama, que me imagino que ustedes ya han trabajado informes de este tipo, por lo tanto saben lo que es un resumen ejecutivo, ¿cierto? Que obviamente cuando ustedes trabajen y le hagan un informe al jefe, el jefe no les va a leer el informe de 50 páginas que están haciendo, ¿ya? Les va a leer un resumen ejecutivo, las principales hipótesis, las principales conclusiones de todo lo que investigaron. Funcionalidad de la operación, o sea, la operación del sistema, ¿para qué sirve? ¿Ya? Eso es como lo que se espera ahí. Metodología de construcción, o sea, del tema que le va a tocar, ¿cierto? Respecto a la construcción, ¿cierto? De las obras de ese tema, ¿cuáles son las metodologías de construcción? Eso es bien amplio, o sea, la idea es que ustedes ahí busquen, digan, por ejemplo, no sé, si tengo que construir, no sé, una casa de máquinas, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora en un embalse, tengo que partir por realizar excavaciones en roca madre para poder acceder a la parte central donde va a ser ubicada la casa de máquinas. Voy a construir distintos niveles, ¿cierto? Porque las casas de máquinas generalmente tienen 3 o 4 niveles, donde voy a instalar distintas obras, ¿ya? En el caso de los embalses, que eso lo vamos a ver más adelante en el módulo. Los procesos de construcción se hace un revestimiento con tal metodología o sea, con tal método, por ejemplo, utilizando Shotcrete. Se hacen canales de aireación ya desde el exterior para poder tener oxigenado el interior de la casa de máquina, etcétera. O sea, ahí es un tema netamente para explayarse desde el punto de vista de ustedes como ingenieros constructores de cómo se construyen paso a paso el tema que les va a tocar a ustedes. Normativa, importante, porque tienen que saber ustedes respecto a qué normativa internacional o normativa chilena se basa para poder diseñar y o construir el sistema de que le toque. Factibilidad y condicionantes de implementación, ¿cierto? Por ejemplo, una condicionante de implementación para poder hacer la instalación de una red de alcantarillado es la presencia de napa. Por lo tanto, yo tengo que evacuar el agua sobrante, ¿cierto? Mediante tales procesos para poder hacer la instalación del sistema. Por ejemplo. Descripción de la operación. ¿Cómo opera el sistema? ¿Ya? ¿Cómo funciona? Descripción de la mantención. ¿Cómo se mantiene el sistema? Conclusiones. Utilidad de la implementación de cada alternativa posible para el sistema, cuadros comparativos, pros y contras de la implementación de cada alternativa, etc. Cada grupo debe enviar al correo electrónico, a mi correo, ¿cierto? fcorrea@ucm.cl, el trabajo antes de la fecha y hora límite, antes del jueves 10 a las... me perdí ya. El jueves 10 de diciembre a las 23:59. El formato será Arial 12 interlineado 1,5 espacio, justificado. Debe considerar portada, índice, resumen ejecutivo, introducción, desarrollo y conclusiones. Máximo 15 hojas de cuerpo del informe.
¿qué es para mí el cuerpo del informe? Es introducción, desarrollo y conclusión. O sea, la portada, el índice y el resumen ejecutivo, ¿cierto? No está considerado dentro de estas 15 hojas. Cosa de que no me empiecen a hacer, no sé, pues, un índice de 3 páginas, por ejemplo, y con eso reduzcan hojas. Pues la idea es que, bueno, que nunca va a pasar eso, va a ser al contrario, van a tener que utilizar su poder de síntesis al máximo para poder hacerlo en 15 hojas, que esa es la idea también. La idea tampoco es que lleguen y me copien lo que aparezca en, no sé si habrán utilizado ustedes en el Rincón del Vago, todas esas cosas que conocía yo cuando estaba en la U, en el colegio, copien y peguen. La idea es que investiguen y que hagan un informe acorde a un, a un alumno que está en vía de ser profesional. ¿Ya? Eso, dudas con respecto al trabajo. Consultas. Los temas los da usted, ¿cierto, profe? Yo los doy. Yo lo entrego cuando me haga entrega el Sebastián del listado de todos ustedes, en grupo, digamos, de grupos, y yo les voy a asignar el tema. ¿Ya? Lo damos a conocer en la clase, les digo, chiquillos, aquí está el listado de los grupos y el tema que les toca a cada uno. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, de todas maneras, durante las clases, si tienen dudas, cuando ya empiecen a trabajar esto, cualquier cosa, lo vamos resolviendo, así que eso no es ningún problema. ¿Ya? Pero queda entonces ahí a disposición de ustedes el trabajo de investigación está en la carpeta Dropbox. Con respecto a la presentación, en las presentaciones yo no me meto porque eso es como se sienta más cómodo el exponente. Lo que yo recomiendo, y que les va a servir a ustedes también el día de mañana cuando tengan que exponer, cuando ya estén en el mundo laboral, es que siempre las presentaciones sean la menor cantidad de información posible. ¿Ya? Generalmente hay que tratar de apoyarse solamente en imágenes. ¿Ya? Eh, yo sé que de repente hay cosas que tienen que ser textuales, de hecho hasta a uno como profesor le pasa que hay cosas que tiene que poner textual en los documentos, pero si me ponen 5 párrafos de texto en una misma diapositiva, ¿cierto? Me va a pasar lo que le pasa a todo el mundo, que no los lee, ¿ya? Y aburre generalmente la presentación. También cuando el alumno se pone a describir textual lo que dice la PPT, mejor no exponga y entrégueme la panela, ¿entiendes? Entonces, generalmente es recomendable que utilice la mayor cantidad de imágenes, que tampoco sea una imagen que te puesta ahí solamente para hacer bulto. Una imagen que en referencia al tema que están hablando, ¿ya? Que sea un apoyo a lo que están hablando, a lo que están exponiendo. Y la menor cantidad de PPT, de diapositivas posible, o sea, que sea lo justo y necesario. También tampoco es muy útil poner 50 diapositivas para una presentación que no requiere más que eso. Con respecto al tiempo de presentación, no debiese ser más de 5 minutos por alumno. ¿Ya? Eh, Creo que voy a alargar un poquito más el trabajo de investigación y voy a poner eso por lo menos lo del tiempo, ¿ya? Porque obviamente tiene que quedar registrado Profe, que le estoy dando un tiempo para la presentación por alumno para que después no tengamos problemas con eso. Dígame. ¿las presentaciones tienen que ser los 4 participantes del grupo hablando o solamente Los, uno? los cuatro. Los Ok. cuatro. Sí, voy a modificar un poquito el PDF del trabajo de investigación. Le voy a poner le voy a poner eso porque es importante que lo dejemos definido ahora para que después no vayamos a tener problemas que me digan, profe, nunca dijo eso, qué sé yo. Voy a poner eso también. Ya, la presentación es libre. Yo le doy las recomendaciones que ya le di, pero tienen que hablar los cuatro y tienen que ser unos 5 minutos. Ahí lo voy a definir bien, esos 5 minutos máximo que tiene que hablar cada uno del tema. ¿Ya? Eso. No sé si hay alguna consulta. Como les digo, igual vamos a retomar esto cuando tengan dudas, lo vamos a ir conversando, así que no hay mayor problema. Revísenlo y si quieren echarle una leída y si les nace más dudas, la vamos revisando
la próxima clase, la subsiguiente. Ya. Visto los temas administrativos, y si no hay más dudas, pasamos al módulo 2. Embalses. Ya. ¿Qué es un embalse? ¿Quién conoce un embalse? ¿Alguien ha ido a un embalse alguna vez? ¿Los conocen, lo ubican, saben lo que es? ¿Qué piensan ustedes que es? Lo escucho. ¿Nunca han visto un embalse, chiquillos? ¿No Es saben lo que es? una construcción enorme, son Para construcciones acumular enormes, exacto, para acumulación de agua. Exacto, ¿cierto? Una acumulación de agua. Es una obra gigantesca que acumula agua. Eso es lo que sabemos, eso es lo que han visto algunos de ustedes. ¿Ya? Sí, está bien. Es una obra gigante que sirve para almacenar agua, para acumular agua. ¿Y para qué acumula agua? ¿Creen ustedes para qué me sirve que acumule agua una obra? Para uso de hidroeléctrica o tal vez de regadío también. Exacto. Bien. ¿Cierto? Acumula agua, en estricto rigor desde el punto de vista práctico, para generación hidroeléctrica y para riego. Pero ¿por qué necesito almacenar agua para generar energía hidroeléctrica o para el riego? ¿Por qué no ocupo el agua al río? Para generar Normal. la presión necesaria o la Eh, velocidad requerida para que haga girar las turbinas. ya, sí, sí. Por parte de la generación hidroeléctrica tiene razón, ¿cierto? Acumula agua para poder generar la presión y la velocidad para poder generar energía, la energía que se requiere. Está bien. Esas palabras vamos después a aplicar los tecnicismos. Si Sebastián después me lo explica con los tecnicismos que corresponden, significa que logré mi cometido. Pero está bien lo que estaban planteando, está súper bien. ¿Ya? Pero efectivamente, en cuanto a generación, me sirve para poder tener la velocidad o la presión necesaria para poder generar la energía hidroeléctrica. Y para riego. ¿Por qué necesito almacenar agua para riego si el río trae agua? ¿Por qué no ocupo el agua que trae el río normalmente, naturalmente? ¿Qué creen ustedes? Porque no todo el año el mismo caudal, como bien dice don Gonzalo. Don Gonzalo Machuca me dice, porque no todo el año es el mismo caudal, y efectivamente es así. Por un lado está, para generación hidroeléctrica, hay un tema técnico detrás. Hay algo que no me entrega el río de forma natural. El río de forma natural no me entrega la energía suficiente para poder generar energía hidroeléctrica. Y en el caso de que esté utilizando el embalse para riego, por ejemplo, el río no me entrega la cantidad de agua necesaria, el caudal de agua necesario, para poder, ¿cierto?, regar todo lo que necesito regar durante un cierto periodo. Que es lógico pensar que ese cierto periodo donde necesito regar y donde voy a tener la mayor demanda de agua para riego va a ser en el periodo de estiaje, primavera-verano. Generalmente los riegos se hacen en primavera-verano, ¿cierto? Y casualmente, primavera-verano es cuando tengo menos agua disponible, menos recurso hídrico disponible. Entonces, como bien todos han dicho, el embalse es un almacenamiento de agua gracias a una obra hidráulica, a la construcción de una obra hidráulica. Para poder realizar este almacenamiento de agua, yo necesito realizar una obra, o mejor dicho, un conjunto de obras
que me permitan regular la cantidad de agua que el río lleva durante el año. Y regulando esa cantidad de agua, ¿cierto? Implica de que, por ejemplo, en invierno, cuando yo tengo mayor disponibilidad del recurso hídrico, voy a utilizar hartos conceptos durante este módulo que son conceptos nuevos para ustedes. Entonces, es bien importante que los entiendan, los anoten, o me los pregunten si no entienden. ¿Ya? Cuando tengo mayor disponibilidad de recurso hídrico en otoño-invierno, en invierno sobre todo, ¿cierto? Como burdamente, bobamente, dicen los señores senadores, que le escuché a un senador hace unos meses atrás decir de que el agua se pierde cuando llega al mar, ¿ya? Y que por lo tanto hay que hacer centrales, embalses para aprovechar el agua. Es un desconocimiento total de cómo funciona la naturaleza, por así decirlo, que es algo que a uno se lo enseñan. Que yo recuerde, el ciclo del agua me lo deben haber pasado como en sexto básico, si es que no antes. La verdad no lo recuerdo muy bien. Pero el agua, como mal dice ese senador, no se pierde al llegar al mar. El agua dulce llega al mar, se evapora, se va al cielo, vuelve a la precordillera, a la cordillera, llueve, se transforma en hielo, se deshiela, se vuelve a transformar en agua dulce. Así funciona el ciclo del agua, que desconoce aquel senador. A grandes rasgos funciona de esa manera el ciclo del agua. Sin embargo, durante el año tenemos mayor disponibilidad del recurso hídrico o menor. Va variando, y va variando dependiendo de, ¿cierto?, la época del año en la que estemos. Hay más lluvia, hay más de hielo, hay menos lluvia, hay menos de hielo. Si tenemos un gran caudal de agua servida, me fui para atrás. Si tenemos un gran caudal de agua dulce de los ríos, podemos construir una obra que en vez de que permita, ¿cierto?, que naturalmente esté un caudal escurriendo hacia aguas abajo, en dirección al mar, de 100 metros cúbicos por segundo, por ejemplo, de 100 metros cúbicos por segundo, pongo un muro que me permite regular que esté pasando un menor caudal hacia aguas abajo, 10 metros cúbicos por segundo. Mientras que los 90 metros cúbicos por segundo que están llegando se van almacenando en este muro y se van acumulando. ¿Para qué? Para aquellos periodos de año donde tenga un caudal de 1 metro cubo por segundo, por ejemplo, en el río. Y necesito en realidad 10. 10, ¿para qué? Para que siga viviendo el ecosistema, para regar, para generar energía hidroeléctrica, para consumo humano, que también es una variable que no me comentaron ustedes, y que también es una variable para lo que se construyen obras de almacenamiento. Una obra de almacenamiento como un embalse, en el caso del agua potable, una obra de almacenamiento es un estanque. Cumplen la misma función, son distintas nomás, pero la misma función, almacenar agua para tener disponibilidad de ella, cuando yo la requiera. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta obra hidráulica tiene la función de obstruir el curso natural del agua. Con eso va a permitir almacenarla y distribuirla a necesidad en el futuro. Los embalses, hay distintos tipos. Un embalse generalmente se hace en una garganta entre dos laderas de cerro, ¿cierto?, que conforman una cuenca. No sé si han escuchado alguna vez la palabra cuenca. Una cuenca es una superficie aportante de agua a un mismo curso, ¿ya? En este caso, si nosotros miramos esta imagen, donde tenemos, esta es la angostura del río Biobío, ¿ya?, que es donde se va a instalar una presa o un muro de un embalse. Es lógico pensar que en la altura de estos cerros, el agua que llueve, ¿cierto?, sobre ellos, empieza a escurrir a través de la ladera de estos cerros hasta llegar a este curso principal de agua. Entonces, estos dos cerros, tanto el que está a la izquierda del río como a la derecha del río, van a definir una superficie donde el agua se va a ir incorporando a este cuerpo, ¿ya? Y esa delimitación en las superficies, ¿cierto?, permite definir cómo es el comportamiento de una cuenca.
voy a partir con los dibujos para explicarles mejor esto. Si hay alguna duda me van preguntando. ¿Dónde está el...? Aquí. Supongamos que la imagen que yo les estaba mostrando recién en la presentación es algo por el estilo. Y aquí viene el río. Tenía cerro a la izquierda y cerro a la derecha. Yo estoy en un corte que estoy viendo, ¿cierto? Un corte de los cerros y del río. Y es obvio pensar que en estos cerros yo tengo un pic, que es el punto más alto de los cerros. ¿Ya? Que son acá lo que tengo aquí en rojo. A ese punto más alto, cuando nosotros estamos delimitando cuenca, la línea que une esos puntos más altos dentro de un cerro, visto en planta, se le denomina divisoria de aguas. Si yo miro en planta esta imagen, ¿cierto? Este corte, ahora yo lo miro en planta, lo miro desde el cielo, como el caso de un Google Earth, ¿cierto? Lo estoy mirando desde arriba. Yo voy a tener que una cuenca va a tener una forma así. Aquí va a estar el mar, ¿cierto? Y estos cerros que están en la imagen, acá, visto desde arriba, ¿cierto? Voy a tener aquí el río, que pasa por el medio de esta cuenca. Y todo esto, que va a estar pintado aquí en negro, son las laderas de los cerros que la componen. Entonces el agua, cuando cae dentro de esta delimitación de esta cuenca que se llama, ¿cierto? Cuando empieza a llover, vamos a la imagen de arriba, voy a tener que las gotas de agua, preciosa la gotita, van a caer en la ladera del cerro y van a escurrir, ¿cierto?, hacia el río. Van a caer ahí y van a escurrir hacia el río. Pero sin embargo, se da la posibilidad que una gota que caiga en la parte más alta de este cerro va a tener la posibilidad de viajar hacia adentro, hacia la dirección de mi río del que estoy analizando, o bien en la otra dirección. Y en la otra dirección seguramente va a haber otro río y otro cerro. Y por eso se llama línea divisoria de aguas, que es el punto más alto dentro de estos cerros, ¿cierto? Porque la gota que caiga en la divisoria de agua puede escurrir hacia un río o hacia el otro. Entonces, esta línea imaginaria, que es lo que está abajo dibujado, visto en planta, ¿cierto?, es lo que define a mi cuenca. ¿Ya? O sea, el agua que caiga dentro de esas divisorias de agua va a ser el aportante a mi río. Y finalmente, eso va a ser el recurso hídrico disponible que voy a tener para mi cuenca. Después yo, ¿cierto?, lo que voy a hacer es que voy a instalar un muro aquí. Voy a instalar un muro y eso me va a retener las aguas del río. Por lo tanto, todo el agua que caiga dentro de estas divisorias de aguas hacia mi río va a ser un aportante, va a ser parte de la oferta hídrica que voy a tener para poder almacenar agua. ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Súper. Ahora, este cauce principal para la cuenca, porque, a ver, las cuencas están definidas por un curso de agua principal, un cauce principal. Y generalmente ese cauce principal es el que se desemboca en el mar. En el caso de nuestra región, ¿cierto?, el río que desemboca en el mar es el río Maule.
Por lo tanto, estamos hablando de la cuenca del río Maule. ¿Ya? Si yo les muestro la imagen de la cuenca del río Maule, se la voy a mostrar ahora. Dame un segundito. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí tenemos la cuenca del río Maule. Voy a tratar de hacerle zoom. Se ve un poco borroso, pero se entiende. Entonces, fíjense que aquí hay un cuerpo principal, que es el río Maule, que es el que se desemboca en el mar. ¿Ya? Y ese río principal tiene distintos aportantes. O sea, no solamente tenemos ese curso principal de agua, que es el río Maule, sino que también tenemos aportantes. ¿Ya? Tenemos secundarios. Estos secundarios son otros ríos o canales que van aportando a este cauce principal, que en este caso, si estamos hablando de la cuenca del Maule, tenemos que este curso principal es el río Maule. ¿Ya? Y estos secundarios pueden ser distintos. Por ejemplo, puede ser el río Claro, que va a desembocar en el río Maule. Luego, toda esa agua que proviene de toda esta cuenca que está delimitada por esta línea divisoria, que es como la que aparece acá, ¿cierto? Esta línea divisoria gris, que es la que separa Curepto de esta cuenca. Curepto pertenece a otra cuenca. ¿Ya? Esta divisoria gris, ¿cierto? Es la línea divisoria de agua. O sea, si una gota cae sobre esa línea divisoria imaginaria, puede caer hacia la cuenca donde está ubicado Curepto, o puede caer hacia mi cuenca, que es la cuenca del Maule. ¿Ya? Perfecto. Entonces todos estos cuerpos de agua, ¿cierto? Estos canales, ríos secundarios, se van a incorporar al río Maule, que es el principal, el que finalmente va a desembocar en el mar. Y eso es importante porque cuando yo estoy analizando la posibilidad de hacer, por ejemplo, una central hidroeléctrica, o tener agua para almacenamiento para futuro, para el riego, yo tengo que analizar cuál es mi oferta del recurso hídrico, cuál es la oferta de agua que tengo en esta cuenca, donde yo pienso hacer un embalse. Y esa oferta debe ser capaz de satisfacer la demanda de agua. La demanda de agua es el riego, o es el consumo humano, o es la generación hidroeléctrica, o bien es una combinación de las tres. Entonces, como yo le he dicho siempre, cuando analizamos en el taller 1 el colector, ¿cierto?, de llegada a la planta de tratamiento, donde determinamos el caudal de porteo versus el caudal de diseño, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo análisis de oferta y demanda. Aquí, nosotros vamos a hacer un análisis de oferta y demanda. Todo en la vida, y siempre lo cuento en todos los cursos y demás que ya me lo han escuchado decir, todo es en base a oferta-demanda. En este caso hay una demanda del recurso para generar energía hidroeléctrica, para riego, para consumo, y hay una oferta, ¿cierto?, hídrica, que me va a entregar esta cuenca, y la climatología, obviamente. ¿Estamos? Entonces, es importante conocer estos parámetros, conocer qué consiste una cuenca, qué es una cuenca, porque cuando yo analizo un proyecto de esta envergadura que yo quiero instalar acá, tengo que ver si es que voy a tener el agua disponible para poder
generar la cantidad de producto, por así decirlo, que pretendo. Quiero generar tanta energía hidroeléctrica. Quiero satisfacer a tantos regantes con agua para riego. ¿Me entienden? Y es importante el tema de la cuenca, porque como vamos a ver más adelante, acá el gran problema, aunque ustedes no lo crean, no es determinar la demanda, no es determinar cuánta es la cantidad de energía que necesito producir en una central hidroeléctrica o cuánto es el agua que necesito consumir para riego. Aquí el problema es la oferta. ¿Por qué creen ustedes que el problema es la oferta hídrica? Bien amplia la pregunta, por una respuesta bien amplia. ¿Por qué creen que es tan complejo analizar la oferta del recurso hídrico? El agua disponible, ¿por qué? Porque no siempre será la misma agua que habrá disponible dependiendo de todo el clima. Exacto, don Juan. Eso es, pues. ¿Cierto? Lo complicado acá de determinar la oferta es saber con precisión cuánta agua voy a tener disponible mañana, en un año más, en 5 años más. Porque obviamente, a diferencia de lo que vimos en Agua Servida, donde un proyecto tiene que darle una vida útil de 20 años, pero puede ser que el proyecto dure 40, 50, para 20 años. Aquí ustedes no pueden analizar un embalse para 20 años. De partida, la ejecución de un embalse se puede demorar como 15 años. La vida útil son 60 años, 50, 60 años. Aquí no salimos de la visión del análisis del MIDES o de los 20 años. Esto no tiene nada que ver con el MIDES ni con los 20 años de vida útil del proyecto, nada que ver, porque esto no es inversión pública, estos son privados. Hay embalses que se han hecho como inversión pública, pero la mayoría son privados, ¿ya? Por lo menos lo vamos a ver desde el punto de vista del privado. Entonces, comprenden la complejidad de poder aseverar cuánta agua voy a tener disponible hoy día, mañana, en un año, en 60 años. Entonces ahí es donde está lo complicado de poder analizar la oferta. Porque yo no sé con exactitud, puedo predecirlo y voy a utilizar las estadísticas para poder determinar cuánta agua voy a tener disponible en esta cuenca. Porque en función de eso, yo voy a determinar cuánto puedo satisfacer de la demanda. La idea siempre va a ser satisfacer 100% de la demanda, pero no es tan preciso decir de que voy a tener la disponibilidad del recurso hídrico para satisfacer la demanda a 60 años plazo. Entonces ahí es donde se genera lo complejo. Entonces, este tema de las cuencas es interesante porque, como lo vamos a ver un poco más adelante, en estas cuencas se utilizan distintos métodos para poder determinar cuánto es el recurso hídrico que tengo histórico. Desde el año, no sé, las más antiguas, las estaciones más antiguas son del año 20, año 30. Y ahí entra un poco lo que vimos en hidráulica. ¿Se acuerdan cuando vimos aforo? Vimos, me parece, los equipos que se utilizan para los análisis fluviométricos. Vamos a ver la pluviometría también, ¿cierto? Que es la medición de las lluvias. Y con eso, información, me permite a mí hacer los análisis estadísticos para poder diseñar, ¿cierto? Un modelo que me indique cuánto es el agua disponible, cuánto es el recurso hídrico disponible como oferta hídrica. Y en función de esa oferta hídrica, yo voy a poder diseñar, ¿cierto?, la envergadura de mis obras para poder contener, almacenar y distribuir esa cantidad de agua que voy a tener como oferta. Y aprovecharla, lógicamente, que la idea es aprovecharla tanto para consumo como para generación hidroeléctrica. Vamos a retomar eso más adelante. Por ahora lo que me interesa es que veamos las obras, ¿ya? A modo global. Y para que entendamos un poquito de dónde viene la imagen de este tema de los embalses. Antes de que nos metamos aquí a este esquema donde aparecen todas las obras asociadas, quiero que veamos una imagen que no sé si se las mostré a ustedes en las clases de hidráulica. Déjenme. Mira, vamos a abrir primero.
Me parece que se la había mostrado en hidráulica esto, no sé si todos lo habrán visto. Pero ahora lo vamos a conversar más en detalle, porque esto va para, obviamente, a este curso. Así que lo vamos a ver acá. A ver, por ahí por el 60 de haber sido, se construyó un embalse, acá está, que es el embalse Ancoa. No sé si alguien es de Linares o ha ido alguna vez al embalse Ancoa. Pero este embalse se construyó y como tuvo un problema, la construcción se alcanzó a ejecutar, no sé si se ha alcanzado a ejecutar en un 100%, me parece que sí, pero el problema que se generó que existía un cordón arcilloso que producía subpresiones muy altas del nivel de agua, que eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Y que si nosotros, perdón, no nosotros, si se hubiese entrado en operación el embalse y hubiese empezado a almacenar agua, las subpresiones que se hubiesen generado debajo del muro hubiesen sido tales que hubiese realizado un empuje sobre él, levantándolo. Y hubiese generado un problema gigantesco aguas abajo, porque obviamente a miles de millones de metros cubos de agua almacenada, escurriendo de forma descontrolada hacia aguas abajo, ¿cierto? A través de este río, no va a pasar piola, o sea, va a dejar la grande aguas abajo. Entonces finalmente se dieron cuenta de que el embalse no podía entrar en funcionamiento y la inversión se perdió. Entonces el embalse Ancoa, ¿cierto? Es este que se ve aquí está el muro. Lo vamos a revisar después en detalle cuando empecemos a ver las obras para que vean qué es cada uno. Aquí está el vertedero. Y aquí es principalmente lo que yo les quería mostrar. Aquí está la obra de toma de este embalse antiguo. Esa obra de toma es esta imagen. Esa. O sea, el río llega acá, se empieza a almacenar el agua, empieza a aumentar de nivel el agua, ¿cierto? Y se empieza a incorporar a través de esta obra de toma. ¿Ya? Y viaja a través de este muro y es entregada a aguas abajo, como se ve acá. Aquí de hecho parece que sale una imagen vista como, ¿ven? Aquí está vista desde abajo, yo le saqué la foto de arriba, pero esta es de abajo. Esta es la obra de toma, aquí se incorpora el agua, pasa a través del muro y es entregado a aguas abajo a través de esta obra que es la obra de entrega. ¿Ya? Y este servía para generar energía hidroeléctrica. ¿Ya? La casa de máquinas iba a estar ubicada en algún punto y iba a generar energía hidroeléctrica. Nunca entró en funcionamiento, sin embargo, años después se hizo el embalse que está aguas arriba, que está en Hornilla, y me parece que este le vimos foto en algún momento. Si estoy equivocado me dicen. Me parece que sí vimos foto. Y que es este embalse. Que ahora ya se ve como un embalse, porque aquí está el muro, ¿cierto? Aquí está el agua almacenada, aguas arriba. Esto es lo que se ve en el Google Earth acá. Lo único que aquí el nivel de agua es muy bajo. Fíjense que acá está todo erosionado este costado del cerro. Y es porque obviamente el agua alcanza ese nivel. O sea, deja inundado todo esto. ¿Ya? Todo lo que está aquí erosionado. Seguramente aquí está en proceso de llenado de este embalse. ¿Ya? Y esa imagen es esta. Aquí tenemos el vertedero lateral que se ve aquí abajo, que es un perfil Krieger, que es el que aparece ahí, ¿cierto? Aquí está. Ese es el vertedero lateral que aparece aquí en la fotografía. Aunque en una foto un poquito más claro. Ahí. Es ese. ¿Ya? Que vamos a ver para qué sirve un vertedero y todo el cuento. Lo vamos a ir explicando ahí más adelante, pero como les digo, esto ya lo había visto bien con hidráulica de este vertedero. Entonces, como esquema, ¿cierto? Un embalse contiene las obras de, principalmente, y todos los embalses lo tienen, la obra de la presa o muro, el vertedero, que es el encargado, el muro, la presa es el encargado de regular las aguas, almacenarlas, ¿ya? Entorpecer el camino, el curso natural de las aguas para poder almacenarlas.
el vertedero, que es el encargado de evacuar las aguas sobrantes cuando me juega una mala pasada el clima y llueve mucho, obviamente se generan crecidas porque es mucha la cantidad de agua que está precipitando. Por ende, cuando el muro no es capaz de regular esa cantidad de agua que viene aguas abajo, el vertedero entra en funcionamiento y evacúa esas aguas sobrantes. ¿Ya? Tenemos las ataguías, que ya les voy a comentar para qué sirven. Tenemos una ataguía grande, aguas arriba, y una ataguía más chica, aguas abajo. Un túnel de desvío, ¿ya? Que como dice el nombre, es para desviar aguas. La obra de toma, que está aquí arriba, ¿cierto? Que es como la que les mostré recién en la imagen del embalse en Coa. Y el túnel de aducción, que es, a partir de la obra de toma, toma el agua y la conduce hacia algún punto. Este es un esquema de un embalse. Pero todos los embalses funcionan en virtud de la misma estructura. No estructura, digamos, como diseño, sino estructura en cuanto al tipo de obras que se construyen en este tipo de proyectos. ¿Dudas? El túnel de desvío para que sirvió. No sé si te había explicado. Túnel de desvío, ¿ya? Sí. Sí, ¿cuál fue la pregunta? No la escucho bien. ¿Para qué servía? Es para desviar agua, es que les voy a explicar ahora. Ahora me voy a meter a cada una de las obras. Lo que me interesa es que tengan la imagen, digamos, global de todo, de todas las obras que consideran en los embalses, pero voy a entrar a explicar cada una de ellas en detalle. Vale. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Ya. Cualquier cosa me van interrumpiendo. Un embalse, entonces, como les comentaba, la idea es poder regular el volumen de agua de este cauce natural para poder ser aprovechado principalmente para generación hidroeléctrica o para riego. En segundo o tercera posición va a ser para consumo, pero es poco probable para consumo. Generalmente es más para aprovechamiento hidroeléctrico y para riego. ¿Ya? Ahora, como ustedes vieron en la imagen anterior, hay un montón de obras asociadas a un embalse. O sea, tenemos el muro, la presa, el muro, tenemos un vertedero que evacúa las crecidas, tenemos un túnel de desvío que es el encargado de desviar agua, como dice su nombre, vamos a explicar por qué. Tenemos una obra de toma, tenemos un túnel de aducción, ataguías. Comprenderán que todas esas obras son mega construcciones, o sea, imagínense que esto te almacena miles de millones de metros cúbicos de agua. Un metro cubo de agua, imagínense un cubo, un cajón, de 1 metro para cada lado, en las 3 direcciones. ¿Cierto? Eso es un metro cubo, un cajón de 1 metro de cada arista. Lleno de agua, eso es 1 metro cubo. Un embalse te permite almacenar miles de millones de metros cubos de agua. Entonces imagínense el dimensionamiento, el tamaño de las obras para poder almacenar esa cantidad de agua. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, es muy interesante conocer cómo es posible que cada una de estas obras pueda trabajar en armonía con la otra. Si el muro no es capaz de retener agua, porque ya es mucha el agua que viene bajando por el río, porque ha llovido, no sé, un mes completo, y ha llovido mucho, viene una gran cantidad de masa y llega a un punto en que el muro ya no puede retener más agua. Entonces entra en funcionamiento el vertedero. O sea, llega un punto en que si el muro no puede almacenar más agua, el vertedero va a empezar a funcionar y el vertedero va a botar estas aguas sobrantes. Tal que el muro no se vea sobrepasado. Porque si el agua llega a pasar por arriba del muro, a ese fenómeno, no es un fenómeno en realidad, a esa acción se le denomina el sobrecoronamiento. Porque la parte superior del muro, donde tú te puedes parar y mirar hacia abajo el agua, ¿cierto? Se le denomina corona. Cuando pasa el agua por ahí, se le llama sobrecoronamiento. Y cuando una presa se sobrecorona, se destruye, se va.
que se llama, se le dice. Entonces eso no puede pasar. Y para eso existen otras obras que ayudan al muro a que no se colapse. ¿Ya? Entonces lo complejo es que todas estas obras tienen que trabajar en armonía para poder funcionar. Y que no se vea sobrepasado el sistema. Y pueda seguir almacenando agua, pueda seguir distribuyendo agua, y a su vez se pueda proteger, ¿cierto?, de todos estos problemas que se generan con los la sobreoferta, por así decirlo, de agua, de recursos hídricos. La presa es la obra principal porque es la obra que hace la pega importante, que es almacenar o que permite retener el agua para que sea almacenada aguas arriba de esta presa, ¿cierto? O sea, al final es como que... ¿cómo le hago un ejemplo? Es como que el río viene con su curso natural, es como, no sé, pues lo que hacen los castores, por ejemplo, ¿cierto? Que va generando una presa con madera, interviene en el curso natural del agua y se genera hacia arriba un embalse. Porque lo que hace el muro es que está, ¿cierto? Impidiendo el paso normal del agua, y con eso el agua no le queda más que frenar y se almacena. Como lo vimos recién en la fotografía del embalse nuevo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues está el mismo el Colbún. Los que han ido al Colbún, ¿cierto? Y ven que hay agua almacenada, es exactamente lo mismo. Tiene una diferencia, obviamente, estos embalses como el Colbún, porque no está construido en la garganta de un cerro, sino que es más bien una superficie de inundación. Ahí, en vez de aprovechar la inundación, ¿cierto?, hacia aguas arriba, aprovecha una superficie de inundación. Entonces te genera como una especie de, no sé, como un círculo de agua gigantesco, ¿cierto?, donde se está almacenando, que te genera como un, ay, ¿cómo es que le llaman el Colbún? No es el embalse, le llaman el... Lago. lago, como un lago, gracias, como un lago, el lago Colbún. Esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, el muro, aparte de retener las aguas, ¿cierto?, también se generan solicitaciones sobre él, que son importantes y que también es un acto relevante al momento de analizar qué tipo de muro construir y cómo construirlo, qué metodología constructiva elegir. Porque por un lado, imagínense que tienen una masa gigantesca de agua que está haciendo presión sobre este muro. Y como ustedes recordarán de hidráulica, las mecánicas de fluido y y física, ¿cierto? La presión del agua es fuerza dividido la superficie. Por lo tanto, esta presión de agua que se va a generar sobre el muro va a generar una fuerza que va a intentar ejercer dos solicitaciones sobre el muro. Uno va a ser tratar de deslizarlo, empujarlo, y otro va a ser tratar de volcarlo, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el muro tiene que ser capaz de resistir esas solicitaciones que le está generando el agua sobre él. Por otro lado, si no es capaz de resistir esa cantidad de agua, el muro va a tener que ser capaz de evacuar esa agua sobrante a través del vertedero o a través de las otras obras que están ahí, para que no se genere un problema estructural sobre el muro. Ahora, como yo les decía, dependiendo de cuáles sean las características de mi cuenca, de dónde yo voy a almacenar agua, que puede ser como el lago Colbún o puede ser como un embalse en una garganta, como el que les mostré en el caso de Linares, ¿ya?, que es una garganta entre medio de dos cerros. Además de eso, las características del terreno. ¿Cómo es el tipo de roca que tienen estos cerros? ¿Es una roca firme? ¿Cuál es la característica geológica de este suelo? ¿Es una roca firme? Cosa que yo pueda trasladar. Ustedes como buenos ingenieros de construcción saben que la idea de una fundación es poder trasladar el esfuerzo que se genera sobre una estructura hacia el suelo. Transfiere esa energía al suelo. En el caso de los embalses no es distinto. Se van a estar generando esfuerzos sobre el muro y el muro va a trasladar ese esfuerzo hacia
los estribos, hacia, ¿cierto?, dónde están las fundaciones y los estribos de ese muro. Y lo va a trasladar hacia la roca madre. Le va a entregar toda esta energía. También hay condiciones topográficas, ¿ya? La topografía también toma un rol importante. Porque dependiendo de si yo voy a tener una gran altura de agua que almacenar, o en el caso del lago Colbún, que la profundidad no es tanta, es más aprovechable la superficie de inundación que la altura de inundación. Yo voy a poder elegir entre distintos tipos de alternativas de muro para eso, dependiendo de cuánto sea la necesidad de almacenar esa oferta de agua que tengo disponible según mi topografía y mi geología, cómo sea donde yo voy a, cómo va a ser el recipiente donde yo voy a almacenar el agua, que puede ser como un balde, ¿cierto? Almacenar agua en una gran superficie, o puede ser, ¿cierto?, almacenar agua hacia aguas arriba, como en el caso del embalse que le acabo de mostrar en la fotografía. Va a depender del tipo de muro que yo voy a elegir. Además de eso, también es importante identificar para qué va a ser utilizado el recurso hídrico. Si es consultivo o es no consultivo. Que la palabra consultivo viene de consumo. O sea, si el recurso yo lo voy a utilizar para consumo o para no consumo. Por ejemplo, la generación hidroeléctrica ¿consume o no consume el recurso? El agua. No lo consume, No la consume, ¿por qué no? porque trabaja todo el tiempo con ella, ¿o no? Como que va dando vueltas. Como el ciclo, ¿o no? Pero piensa en la presa. Estamos parados en el muro. Entra el agua al muro, entra el agua a la boca toma y se genera energía hidroeléctrica. ¿Está consumiendo el agua o no la está consumiendo? No piensa en el ciclo del agua ni nada de eso. ¿La consume o no la consume? Sí, la estaría ocupando para generar energía. Pero como consumo, pues usted consume agua cuando toma. No toma agua. No cuando toma otra cosa, cuando toma agua. Cuando toma el otro día generalmente va para la cañita, pero no. ¿Es de consumo o es de no consumo la generación hidroeléctrica? ¿Quién me puede responder eso? Es no consultivo. La generación hidroeléctrica es no consultivo. Es de no consumo. Porque el agua me sirve para hacer girar las turbinas y generar energía hidroeléctrica, pero el agua después sigue su curso. En ningún momento consumo ni siquiera 1 litro de agua. En cambio, el riego sí es consultivo, sí es de consumo. Porque yo tomo agua y le quito agua a ese curso natural y riego terrenos con esa agua. Entonces sí estoy consumiendo agua. Y eso es algo para los que se metan, si hay algunos de ustedes que se metan más adelante en los derechos de agua y todo ese cuento, ahí van a acordarse de esto porque el tema de ser si el recurso es consultivo o no, el uso es consultivo o no consultivo, se trabaja de forma distinta dentro de este mercado del agua. ¿Ya? Y es bien relevante, muy difícil conseguir agua para uso consultivo en vez de no consultivo, porque el no consultivo, ¿cierto? Van a aprovechar el agua, pero la van a devolver, pues no le están quitando agua a nadie. Mientras que si es consultivo, yo les voy a estar sacando agua a este curso para poder regar, por ejemplo, o consumirla de distintas formas. Por eso también es importante el tema de cómo van a almacenar el agua. Si es para consumo o es para no consumo, porque eso también tiene un impacto sobre el tipo de presa que se va a elegir. ¿Ya? Esta presa, ¿qué hora es? No alcanzo a ver la hora acá. Estamos bien la hora, ¿no? Quedan 15 minutos. 7:15. Ya, quedan 15 minutitos, me avisan porque no puedo ver acá la hora. No tengo ningún reloj en mano. La presa va a almacenar agua hacia aguas arriba, pero hacia aguas abajo también va a tener, ¿cierto?, un nivel de agua que va a estar en contacto con ella, porque lógicamente yo voy a estar almacenando agua, la voy a estar entregando, pero es bastante factible que en algunos tipos de presa el agua se devuelva
¿cierto? Y tenga contacto con la parte trasera, por así decirlo, de este muro. ¿Ya? Entonces puede tener un nivel de agua tanto aguas arriba como aguas abajo. Y la energía del agua, aguas arriba, ¿cierto? Como aguas abajo, se va a guiar también por el principio de Bernoulli. Porque recuerden que el principio de Bernoulli, ¿cierto? Es la energía total que tiene disponible el agua. Es la energía de presión más la energía cinética más la energía potencial. Y esa es la energía total que tiene el agua. ¿Ya? No nos vamos a meter aquí el principio de Bernoulli. Lo único que me interesa es que entiendan de que existe una relación directa sobre cómo se diseñan estos proyectos, ¿cierto? Con lo que ustedes vieron en hidráulica. Ya lo vimos en el módulo 1 y aquí claramente lo vamos a ver con lo que es el módulo 2. ¿Ya? El muro, como pueden ver acá, el dimensionamiento, nosotros vamos a ver aquí el caso de Ralco, vamos también a mezclar imágenes y algunos conceptos de otras presas que he visitado, pero estas están basadas principalmente en el embalse Ralco. ¿Ya? Yo fui acá como el año 2008 de haber sido. Estas fotos son del año 2000, ¿ya? Cuando recién había empezado a construirse esto. Este es el empotramiento del muro, ¿ya? Ahí están hechas se expuso la roca madre, cosa de que ahí se van a hacer todos los pernos de anclaje para poder después conectar la presa con la roca del cerro, ¿ya? Entonces, como ven, la forma que tiene este muro es esta forma, ¿ya? Que es una forma típica de una presa de gravedad, que se llama, que vamos a ver más adelante, que es una presa de gravedad. Y si se fijan, aquí arriba está el acceso de los camiones. Ese es el acceso de los camiones. Por aquí circulan los camiones hacia el interior del cerro, donde va a estar la casa de máquinas. Fíjense la magnitud que tiene este muro. Fíjense que acá hay vehículos de hecho estacionados, miren, ahí. Estamos hablando de este tipo de construcciones, ¿ya? Aquí abajo también se ven algunos vehículos trabajando. De hecho, aquí hay máquinas, pues miren, ahí. Y hay una excavadora trabajando con un camión. El diseño de este muro es tiene una altura de 155 metros, un largo del pie de 132,5 metros, que se le denomina, ¿cierto?, a toda la parte inferior, y que termina acá en este punto que está justo en contacto con el agua, ¿ya? Que eso se le denomina pie, y talón a la parte de atrás, digamos, con un talud 081, una presa de hormigón compactado con rodillo, ¿ya? Con una corona de 8,5 metros de ancho. O sea, fíjense que solamente la corona tiene 8,5 metros de ancho, lo cual es un camino finalmente, van a pasar vehículos por ahí. Bueno, sí, ahí sí. Existen distintos tipos de presa. Ahí dice 2 tipos de presa, pero son 4. Las más comunes, digamos, son las presas de gravedad y las presas de material granular, por lo menos en Chile. Sin embargo, hay presas de arco, y como van a ver, hay una presa de arco bien famosa, que sale en muchas películas, ¿ya? Una presa gringa, y está la presa de Machones. También pueden utilizarse combinaciones de estas presas dependiendo de cuáles sean las características tanto del terreno como las características de cómo se comporta el recurso hídrico, ya cómo se comporta el agua, cuánto es el caudal de agua, cuánto es el almacenamiento de agua, ¿ya? Cuánto va a ser la altura del muro, etc.
Tenemos la presa de gravedad, que como les comentaba, ¿cierto? Es la forma típica que tiene, que es como este muro, ¿cierto? Que tiene un talud que es el encargado de resistir, es como, en una piscina. Que no sé si ustedes se habían preguntado alguna vez por qué la piscina tiene ese talud, ¿cierto? Que va bajando desde el muro y cada vez se va haciendo más ancho a nivel que se va profundizando. ¿Se le había ocurrido a usted alguna vez por qué sí o no? Hay que cerrar esto. Espérense un poquito. Para ver siempre esta cuestión se me pega. Si ustedes vieran una piscina, me imagino que más de alguno ha visto una piscina a nivel superficial. Si aquí está el terreno, y la piscina tiene una forma así. No me va a quedar muy derecho, pero... Ustedes han visto que tiene unos muros de contención, unos taludes así, la piscina. ¿Saben para qué son esos taludes o no? Que son de tierra generalmente, que lo rellenan con pastito aquí. ¿Se imaginan para qué son esos taludes de tierra, no? Ahí está el nivel del agua. Para la Sí, contención del agua. sí, pues. ¿Por qué? ¿Por qué para la contención del agua? Porque abajo hay más presión. Sí, pues. Exacto, eso es. La presión hidrostática del agua va a ir aumentando a medida que vaya profundizándose. ¿Cierto? Entonces va a ir ejerciendo presión sobre esta pared de la piscina, ¿cierto? Esta pared vertical que tiene, que son estos que se hacen con ladrillo, qué sé yo. Va a ejercer presión. Entonces, para que la piscina no se rompa, ¿cierto? Se ponen estos taludes de tierra para impedir que el esfuerzo que produce este diagrama de esfuerzo, ¿cierto?, del agua a medida que voy profundizando, donde va aumentando la presión y por lo tanto aumentando la fuerza que está aplicando sobre el muro, ¿cierto?, me abra la piscina, me la rompa. En este caso, este talud de tierra se opone al esfuerzo que genera el agua. Por eso tiene esos taludes. Asimismo, no sé si alguna vez han escuchado ustedes que jamás una piscina tiene que estar vacía, nunca tiene que estar sin agua, porque se quiebran. En el caso contrario, si vacían la piscina, borré todo, bueno, si vacían la piscina, tienen tierra afuera. Y ese talud de tierra está generando esfuerzos hacia el interior de la piscina. Y como no tiene agua para que se retenga, la piscina que va a pasar se va a romper, porque va a tratar de irse, esa pared de la piscina va a tratar de irse hacia adentro. ¿Ya? Por eso tampoco nunca las piscinas hay que dejarlas sin agua. Siempre tienen que estar con agua. Y esa es la única forma de equilibrar el esfuerzo que genera la tierra sobre el muro, ¿cierto? Y viceversa. Hay que tener los taludes, ¿cierto?, para impedir que la piscina llena de agua te genere rotura debido al empuje que genera el agua sobre los muros. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Me perdí antes de la presentación. Acá. Aquí pasa un poco lo mismo. En la presa de gravedad, ¿cierto?, tiene este talud para poder ir contrarrestando los esfuerzos que genera el agua a medida que se va profundizando. La de contrafuerte o la presa de machones, lo mismo. También es una pandreta, un muro, ¿cierto?, que tiene estas diagonales que permiten que no ceda ante los esfuerzos que genera el agua sobre el muro. El arco bóveda, que lo que hace es que la presa de arco no genera una retención significativa de por sí contra el agua, pero sí transmite o transfiere los esfuerzos generados por el agua hacia los estribos, hacia la roca.
Y esta es la presa de Escollera, es una presa que es más grande, ¿ya? Y que está hecha de material granular, de material del mismo sector, y que es una presa de tierra al final, de tierra compactada, con un núcleo impermeable, ¿ya? Y que son presas para embalses más chicos, como por ejemplo un lago, el lago Colbún. Entonces, la diferencia de estas 4 presas es que una presa de gravedad, ¿cierto?, que es la primera que vimos, va a aprovechar su propio peso para impedir que el agua la desplace. Fíjense que esta presa tiene su fundación por debajo del nivel del lecho del río, ¿ya? Entonces lo que impide esa fundación es que, y el mismo peso de la presa, es que ésta sea deslizada por los esfuerzos que genera el agua, y por otro lado, como este esfuerzo está ubicado en el centro de gravedad de la presa, también va a impedir que genere un momento. O sea, no va a impedir el momento, sino que el mismo peso de la presa permite generar un momento resistente al momento que está generando el esfuerzo del agua sobre el muro, para que no se vuelque. Lo pueden ver, me imagino. O sea, yendo de nuevo a dibujo, ay, de nuevo se pegó esta cuestión. Si yo tengo aquí este muro, voy a tener mi agua almacenada hacia aguas arriba, ¿cierto? Entonces, este nivel de agua va a ejercer un empuje sobre la presa que va a intentar desplazarla en esa dirección. Por tanto, el peso de la presa, ¿cierto?, el peso W, va a generar una fuerza resistiva contra ese esfuerzo que me está generando el agua. Sumado a que esta presa tiene sus fundaciones también que van a impedir el desplazamiento. Y por otro lado, como está aplicada esta fuerza en el centro de gravedad, me va a generar, ¿cierto?, un momento resistivo en torno a ese punto. Va a tratar de volcarla, ¿cierto? Que va a hacer ese esfuerzo por esa altura. Esa altura es aproximadamente 1/3 de h, porque es casi un triángulo el dimensionamiento de este muro. ¿Ya? Entonces va a tener un movimiento volcante en esa dirección. Por otro lado, ¿cierto?, el mismo peso, el peso propio de este muro, sumado a esa distancia hasta ese punto volcante, me va a generar un momento resistivo para que la presa no vuelva. Las presas de arco transmiten estos empujes, los mismos empujes que acabamos de dibujar acá, a los apoyos que están, ¿cierto?, en la ladera de los cerros. Transfiere toda esa energía, ese esfuerzo, lo transfiere hacia las laderas, hacia los estribos, ¿ya? Gracias a esta forma que tiene este arco. El problema que tiene utilizar estas presas de arco es que son presas que son solamente posible utilizarlas en gargantas estrechas, ¿ya? O sea, en distancias angostas entre 2 cerros. La presa de Machones, como les decía, es solamente una losa vertical o inclinada y que está siendo apoyada por estos machones inclinados, que es, por ejemplo, cuando más de algunos ha visto que ha puesto, por ejemplo, un escobillón apoyando una puerta, ¿cierto? El escobillón está en diagonal y eso es para que la puerta no se abra, no sé, algo por el estilo, ¿ya? Entonces lo mismo, es hacer un esfuerzo en diagonal sobre
esta losa para que no permita que ceda ante el esfuerzo que genera el agua. Y finalmente las presas de tierra, que son hechas de material granular, material del mismo sector, pero que en el centro tienen un núcleo impermeable para que no pase el agua a través de ella, porque si el agua pasa a través de ella, también se va a destruir, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Consultas. Muchachos. Mentes del mañana. ¿Alguna duda? No, profe. Ya pues chiquillos, entonces, don Sebastián, por favor ayúdeme con con los grupos, ¿ya? Grupos de 4. Y eso, nos vemos el día viernes, a la misma hora, ¿ya? Muchas gracias a todos por haber participado. Vale, profe. Chao, chao, que esté bien.